Good morning, student. How are you today? El día de hoy, en nuestro curso de aritmética, vamos a ver la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia es una medida lineal, ¿no? Es como el perímetro del círculo, ¿no? Es el borde del círculo. Entonces es una longitud, ¿no? Es una medida que se expresa en centímetros, metros, ¿no? En fin, dependiendo de lo que se quiera medir. Aquí aparece en la longitud de la circunferencia un número especial, estudiado más de 2000 años atrás, ¿no? Estudiaron mucho, porque era un numerito que aparecía siempre. A eso se le llama constante. Y se le denominó pi, ¿no? La letra griega pi. Y su valor aproximadamente es de 3,14159 y siguen saliendo los números decimales, ¿no? Hasta el día de hoy no se ha encontrado un periodo, ¿no? que se repitan estos decimales. Han habido cálculos con supercomputadoras, científicos japoneses, y siguen saliendo estos decimales, ¿no? No hay un periodo en el cual se repita esa parte decimal, o al menos hasta el día de hoy no ha sido hallado. Ese es el famoso pi, ¿no? Nosotros trabajaremos para nuestro curso con 3,14, que es algo que también por cuestiones prácticas, ¿no? Por cuestiones prácticas. Pi no tiene unidades, ¿no? O sea, no tiene metros, centímetros, simplemente es una constante. Siempre aparece en las medidas de longitud del círculo, de la longitud de la circunferencia, el área del círculo, y superficies redondas, ¿no? Va a aparecer este número pi, la constante pi. Bien, si yo quiero conocer cuál es la longitud de la circunferencia, pues la fórmula es muy sencilla, ¿no? 2pi por r, donde r es el radio. Entonces 2 veces el radio por pi, ¿no? 2pi r. Y 3,14 aproximadamente, ¿no? Una fórmula muy sencilla para hallar la longitud de la circunferencia, ¿no? La longitud, el largo, si quieren verlo de esa manera. Ahora, el radio es la mitad del diámetro. 2 veces el radio hace el diámetro, ¿eh? 2 veces el radio hace el diámetro. Por lo que yo también puedo escribir la fórmula como diámetro por pi, ¿no? Porque 2 veces el radio es el diámetro por pi. Entonces, si encuentran por ahí una fórmula que diga d por pi, entonces, se refiere al diámetro. Si se refiere al radio, hay que multiplicarlo por 2 veces el radio, ¿no? Muy bien, vamos a ver un ejemplo 1. Hallar la longitud de la circunferencia cuyo radio mide 4 centímetros. Aplicamos la fórmula 2pi r, ¿no? 2 por pi, que es 3,14, y por r. El radio mide 4 centímetros, ¿no? 2 por 3,14, 6,28 por 4, 25,12 centímetros. Son centímetros lineales de una sola dimensión, ¿no? Por si acaso, siempre es bueno ponerlo. A veces se olvidan de ponerlo. En el área se olvidan de poner ese índice, ese exponente que es cuadrado, ¿no? Y cuando veamos volumen tiene que ir un 3, ¿no? Un exponente 3 cúbico, ¿no? Muy bien. Superficies, a veces hay, por ejemplo, piscinas circulares, ¿no? En donde se aplican estos valores. También hay ciertas fuentes de agua circulares, ¿no? Entonces podríamos calcular ahí, ¿no? La longitud de la circunferencia, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí otro ejemplo 2. Calcular la longitud de una circunferencia cuyo diámetro es 20 metros. Muy bien. Recuerdo que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, si empleo directamente la fórmula del diámetro, que es la que está aquí, entonces ya no aparece 2, porque el 2 es por el radio, ¿no? 2 veces el radio, o 2pi r, el orden de los factores no altera el producto.
Y entonces, si utilizo el diámetro, ya no desaparece la constante 2, ¿no? Y simplemente diámetro por pi. Entonces la longitud de la circunferencia va a ser el diámetro, que me dicen que es 20 metros, por pi, que ya estamos trabajando, ¿no?, con 3,14. Finalmente, la respuesta es 62,8 metros, ¿no? Metros. Y aquí se menciona algo que ya les había dicho. La circunferencia es el perímetro del círculo. ¿Ve? El borde. Todo el borde. La longitud de la circunferencia se miden en unidades lineales, también lo mencioné, metro, centímetro, kilómetro, etc., ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora otra parte, otro punto muy importante. El área del círculo. Bien, acá el área, entonces en el círculo sí puedo hallar área. En la circunferencia no puedo encontrar el área, porque no hay área, es un borde, es como el hula hula, ¿no? Ahí está, el hula hula es un ejemplo de circunferencia, y no es un círculo, ¿no? Tiene la forma, pero no es un círculo. El círculo tiene superficie, como los antiguos CD. Eso es un círculo, ¿no? Ahí tenemos un círculo. ¿Cómo se determina el área del círculo? El área del círculo se determina por el producto de la longitud del radio elevado al cuadrado y multiplicado por la constante pi. Entonces, nuevamente, el área del círculo, por eso esto está coloreado, ¿no? Aquí en el otro caso no, o sea, simplemente estaba vacío. Acá sí ahora tenemos una superficie, ¿no?, de este color verde. ¿Y cuál es la fórmula, no? El área del círculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, si ustedes ven aquí en esta fórmula era 2πr, ¿no? Y mi profesor me decía, ¿no?, uno de los profesores que tuve alguna vez en el colegio, me decía, no, bueno, cuando se quita el sombrerito, cuando se pone el sombrerito es para el área, radio al cuadrado. Y cuando se quita el sombrerito es la longitud de la circunferencia, ¿no? Y acá está con el sombrerito que se ha quitado. Longitud de circunferencia, y cuando está con el sombrerito, área del círculo. Bueno, esta es la razón también por donde se producen las unidades cuadradas, pues, porque el radio sí tiene dimensión, el pi no tiene, ¿no? R de radio y pi 3.14 o 3,14. Entonces, de aquí es donde salen las unidades cuadradas, ¿no? Ya estamos en 2 dimensiones. Como el diámetro equivale a 2 veces el radio, eso lo hemos visto, entonces el radio equivale a la mitad del diámetro. Entonces, reemplazando, tendríamos, la fórmula dice radio al cuadrado, entonces el diámetro sobre 2 es el radio elevado al cuadrado. Entonces también sería pi por el diámetro sobre 2 elevado al cuadrado, ¿no? Si efectuamos la propiedad, ¿no?, la de la potencia el numerador sobre la potencia el denominador, tendríamos el diámetro al cuadrado sobre 4. Y la fórmula puede ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4 o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Cualquiera de las dos, ¿no?, basados en sus conocimientos de potenciación de aritmética. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplitos. A ver, hallar el área del círculo cuyo radio es de 2 metros, ¿no? Hallar el área del círculo cuyo radio es de 2 metros. Entonces la fórmula dice pi por radio al cuadrado, ¿eh? Recuerden, cuadrado es lo que nos va a dar las unidades cuadradas. Entonces pi 3,14 por 2 metros, pero este radio elevado al cuadrado. Entonces será 3,14 por 4 metros cuadrados. Y ya tengo las unidades cuadradas, porque metro al cuadrado, metro por metro, metro cuadrado. Multiplico los números, las constantes, 3,14 por 4, 12,56 metros cuadrados, ¿no? Metros cuadrados. Muy bien, buen trabajo. Aquí, bueno, vamos a mencionar un instrumento que se utiliza para dibujar las circunferencias, los círculos, que es el compás. Bueno, nosotros, si ustedes usan el compás en casa, mucho cuidado, pero esa punta afilada que tiene, ¿no? Esa punta afilada es la que va en el centro, y la abertura es el radio, ¿no? En este caso funciona con un plumón, algunos funcionan con lápiz, ¿no? Y en fin,
Entonces, en el centro de lo que será la circunferencia o el círculo se pone la punta afilada. Y de ahí se gira con mucho cuidado, de modo que no se vaya a mover, ¿no? Del centro. Entonces ya no estaría marcando un verdadero círculo, ¿no? Y así se va describiendo la curva, cuidando de no moverse del centro. Y así se construye de acuerdo a la abertura del compás, que será el radio, ¿no? Si ustedes quieren construir un círculo de 3 centímetros de radio, entonces allí abren el compás hasta los 3 centímetros, desde el centro hasta la punta del lápiz o lapicero o plumón, y entonces ahí está la medida y ya pueden trazar con cuidado. Bueno, están en casa, pueden practicar, pero bajo la supervisión de un adulto. Un ciclista recorrió una pista circular de 34 metros de radio. ¿Qué distancia ha recorrido? Entonces, wow, 34 metros de radio, es una pista bastante grande. 2πr, ¿no? El radio es 34, entonces multiplicamos todos los números, sale 213,52 metros, ¿no? Metros lineales, ¿ves? No se eleva al cuadrado. Simplemente estamos hablando de una distancia recorrida, ¿no? O sea, la circunferencia. Problema 12. Acá se desea sembrar un jardín de forma circular que tiene un radio de 4 metros. ¿Cuál es el área a sembrar? Muy bien, nos dicen que es 4 metros el radio. Entonces aplicamos la fórmula, ¿no? Pi por radio al cuadrado, ¿no? El radio es 4 metros elevado al cuadrado. Allí voy a obtener 16 metros cuadrados, ¿eh? Multiplicado por 3,14, la constante, ¿no? Pi. Finalmente va a salir 50,24 metros. Ese es el área a sembrar. De repente es un jardín, ¿no? Un jardín. Entonces tendrá que sembrar ahí, por decir, el césped, ¿no? Y en fin. Ok, vamos a ver. Seguimos. Uy, su práctica domiciliaria, con mucho cariño. Se tienen dos circunferencias de radios OA de 4 centímetros y OB de 6 centímetros. OB de 6 centímetros. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia de la longitud y las circunferencias? ¿Qué significa la diferencia? La resta, tiene que hacer una resta. Esto significa que la mayor, que es la que tiene el radio de 6 centímetros, la circunferencia se restará de la circunferencia menor, cuyo radio es 4 centímetros. ¿No? Muy bien. Eso es lo que tienen que hacer. Y de ahí, bueno, el total, ¿no? Tienen que hallar el total. O sea, el 2πr para OA cuando el radio es 4 y 2πr cuando el radio es 6. Restan y esa es la solución. Calcular el área de un CD que tiene un diámetro de 12 centímetros. A ver, ¿cuál es el área de un CD? ¿No? Claro que el verdadero CD tiene un agujerito al centro, ¿no? Vamos a suponer que este es un CD plano, pues sin huequitos, ¿no? A ver, calcular el área. Muy bien. Eso es todo, estimados alumnos. Espero que la clase haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima clase.